Hola Hola Daniela, Isabel, ¿cómo bien, ¿y tú cómo estás? estás? Bien, bien, aquí, bueno, al fin vamos a comenzar el live que Sí. habíamos planificado hace harto tiempo atrás. Y para comenzar, les quiero comentar a la audiencia de qué se trata esto. Este es un live sobre crianza respetuosa con perspectiva de género, que también va a tratar lo que es la promoción de los buenos tratos desde la niñez, ¿ya? También les voy a presentar a Daniela. Daniela Martínez Soto es psicóloga clínica infanto-juvenil con 7 años de experiencia en diversos contextos de vulneración comunitario, educacional, penal y clínico, madre de un pequeño de 2 años y actualmente en el proyecto Amor en Crianza que pueden encontrar en Instagram como amor.encrianza. Súper. Bueno, con Daniela habíamos pensado cómo vamos a comenzar este live, porque en realidad es un tema muy amplio y muy interesante. Entonces, igual vamos a plantear una pregunta de reflexión que a lo mejor podrían ir respondiendo en la medida que va avanzando esta conversación. Y bueno, la pregunta es, ¿qué entienden como crianza respetuosa y cómo les habría gustado a ustedes haber sido tratados por sus padres? ¿Ya cómo les habría gustado tener una crianza, digamos, eh, durante la niñez? ¿Cuál habría sido una crianza, digamos, ideal para ustedes? Bueno, Daniela, entonces te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia en el ámbito infanto-juvenil. Mm, A ver, parece que se detuvo un poco o se cortó la conexión, algo sucedió. Oh, parece que se nos fue la conexión. Voy a invitar de nuevo a Daniela. Ahí sí, listo. Nos perdimos, Isa, nos Ahí perdimos por un sí. momento. Sí, nos desconectamos un ratito en este mundo de la tecnología, de la era tecnológica. Bueno, Dani, cuéntanos un poco de tu experiencia en infancia y en adolescencia. Sí, Isa, yo te veo como súper borrosa. No sé si tú me ves bien a mí. Ya, porque yo Te te veo veo como súper un bien. poquito borrosa. Así que mientras tú ahí me vayas asegurando que estoy ahí, la retroalimentación me importa. Acá había un Ya, comentario. perfecto. Acuarela, plantas y flores. Ujú. Dice, déjame ver si puedo leerla. Creo que la crianza respetuosa es darle espacio a los bebés para que crezcan de manera libre y sin forzar procesos naturales, cada uno a su ritmo. Qué bonito, suena como hasta poético. Bueno, con, Sí, con- con la Isa sí. queríamos empezar un poco que ustedes mismas se pudieran preguntar y hacer como una introspección con la pregunta de qué necesitaba yo de mis cuidadores a la edad de mis hijos y de mis hijas, ¿ya? Y esto lo quiero tomar un poco en la línea de que nos preguntemos qué es lo que quizás nos faltó, qué es lo que pasó en nuestra infancia, cómo nos criaron, porque es interesante cómo hacer esa invitación. Últimamente, en los últimos como reportajes y en las redes sociales que ahora ha tenido demasiado boom, me he ido dando cuenta que se ha creído o se ha pensado en algún punto que quizás la crianza respetuosa es como una moda, que pareciera ser que estos principios de cómo criar, de cómo conectarme con un otro, que es pequeñito, que es más chico que yo, pareciera ser que va a pasar, que es una cosa así como, oh, que pasó y listo y ya se fue. Y es importante, yo creo que más que dar tips, más que hacer como una guía de qué es lo que es y lo que no es esto, eh, es importante instalar que criar, que tratarnos desde el respeto y de la empatía, creo que nunca tiene que ser una moda. ¿Ya? Efectivamente es importante que podamos entender que hoy día somos parte de las madres y de los padres que estamos criando una generación distinta. Y esto es súper difícil,
porque probablemente con esta pregunta nos hacemos la mirada interna de que quizás a nosotros no nos criaron de la manera en que nos están invitando a criar hoy día, que es una manera muy desafiante por lo demás, ¿ya? Y muy cuestionadora, porque en algún punto la sociedad te cuestiona, bueno, ¿qué pasa con los límites? ¿Qué pasa con las normas? Es importante que entendamos como a grandes rasgos de que la crianza respetuosa tiene que ver con entender a un otro, con poder mirarlo más que desde la conducta, mirarlo desde adentro, desde las emociones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nacemos, el ser humano nace con un 22% de su desarrollo cerebral solamente y crece fuertemente en los primeros meses de vida. Entonces, este desarrollo cerebral está compuesto más que nada por un cerebro que se llama reptiliano o límbico. Y este cerebro responde a las emociones fuertes, responde al ataque. Hay que imaginárselo como si fuese un pitbull. Entonces es un cerebro tan pequeñito que necesita ir construyéndose con el tiempo. Y parte del gran porcentaje de construcción se hace a través de el medio social, de mis cuidadores, de cómo estos cuidadores me van enseñando a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que los niños no tienen hoy día o que las niñas no tienen? Un cerebro que está desarrollado, un cerebro que se va desarrollando y va creciendo a lo largo de nuestros años. Es este cerebro superior que tiene las funciones de la moralidad, de la empatía, las funciones de la emocionalidad. Entonces, si logra entender cómo se construye cerebralmente y afectivamente la vida de un ser humano desde que es pequeño y que yo soy el medio para que él pueda desarrollarse, voy a saber cómo puedo enfocar, por ejemplo, lo que quiero enseñarle a mi hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar al mismo tiempo? Siempre es importante ir descartando cosas que son necesarias, por ejemplo, las necesidades básicas. Cuando estoy en una situación como de conflicto en la crianza con mis hijos, que van a suceder todo el tiempo, es importante hacer como un checklist de las necesidades básicas. ¿Tendrá sueño? Por eso está un poquito, no sé, como intenso o irritable. ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed, por ejemplo? ¿O está un poquito estresado, ha sido un día difícil? Entonces siempre es bueno como que ustedes son las que conocen a sus hijos, porque cada niño y niña es distinto. Entonces eso es importante como poder hacerlo. Ahora, hay una palabra que me gusta mucho, Isabel, que se llama la conexión. La conexión, a grandes rasgos, como para que podamos entenderlo, es importante como estrategia poder activarla cuando se produce una desregulación emocional, a lo que llamamos la rabieta, a lo que llamamos la pataleta, a lo que llamamos como esto de que no está con mañita, esta rabieta pataleta, son desregulaciones emocionales, son instancias y situaciones en donde están los niños y las niñas, en donde tienen una emoción, ya sea rabia, pena, frustración, que les incomoda mucho, pero la tienen, entonces les incomoda mucho y no saben cómo poder gestionarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos nosotros como adultos, como cuidadores y como cuidadoras? Tenemos la capacidad de poder generar conexión con ellos, porque este cerebro que es tan reptiliano, que es tan básico en el fondo, se activa cuando él se siente atacado. Y los ataques, por ejemplo, pueden ser un no puedes hacer esto, o así no se hace, o si te reto fuerte, ¿sí? Entonces es importante la conexión. Las investigaciones y los estudios a lo largo de la historia de la primera infancia nos han dicho que ni el golpe, ni el castigo, ni el grito ejercen un efecto positivo a largo plazo en la vida de un ser humano. Al contrario, ejercen y crean en el fondo heridas emocionales que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, una cosa importante que es a saber es la conexión. Si yo logro conectar con mi hijo que está muy activo, está muy irritado, si tengo un niño muy irritado y que está aprendiendo y yo le grito, ahí se activan estos dos reptilianos cerebrales, ¿sí? Y no voy a llegar a ninguna parte en el fondo si sigo así. Me imagino que muchas lo hemos experimentado en la crianza. Yo también lo he experimentado un montón de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué? Yo tengo que invitar un poco a conectar. Entonces, si estoy dentro de una situación como complicada para mí, ya que mi hijo, mi hija está desregulado, se enojó por una cosa muy pequeñita puede ser, es importante eh, primero hacer o descartar las necesidades básicas que puedan tener, eso es
importante, quizás a veces incluso anticipar. Si yo sé que, por ejemplo, le va a molestar esto, tratar de hablarlo con él o de cambiar alguna dinámica antes. Pero si ya llegamos al momento, inevitablemente llegué a ese momento, es importante como bajarnos a la altura de ellos. Es importante mirar el mundo desde donde ellos lo miran también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginen que ustedes están muy enojadas, están muy enrabiadas y de repente alguien que, no sé, alguien puede ser de confianza su cuidador, los mira desde arriba como un gigante y le digan, ven, yo te voy a dar un abrazo, como un gigante enorme. ¿Cómo se sentirían ustedes? No sé, a mí me angustiaría un poco esto, como estos brazos grandes. Sería muy, muy invasivo. Y sabes qué, qué importante el concepto que tú rescatas, que es el concepto de conexión, de también validar que el tanto madre, padre o cuidador, a veces no necesariamente es la mamá o el papá, a veces hay una tía, hay Exacto, una hermana, hay una abuelita que interpreta las señales del niño sí, o de la niña. Y en este caso, mira, esto que tú haces mención ya respecto a la regulación externa que cumple el adulto, ya que está a cargo de este niño o niña. O sea, de hecho, hay un concepto que se llama exterogestación, que un poco resume lo que tú mencionas en cuanto al desarrollo cerebral, que en el ser humano somos una de las especies que tiene un desarrollo, digamos, cerebral mucho más prolongado que las otras especies y tenemos un periodo de exterogestación mucho más prolongado que otras especies de mamíferos. Entonces, eso también modula un poco lo que es la gestión de las emociones y lo que mencionas también que me encantó, esto de hablar un poco del cerebro reptiliano, que es como el cerebro instintivo, luego el cerebro límbico, ¿cierto? Que es el cerebro de las emociones, que se va modulando justamente en esta relación de la triada o diada, digámoslo de alguna manera, que se da dentro de un contexto, puede ser familiar, pero también comunitario. Y ojo con eso, o sea, también para poder regular las emociones de un niño tenemos que estar también regulados nosotros, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando no estamos en un contexto en donde se nos facilite esa regulación? O sea, cuando estamos en un contexto adverso. Pongámonos ahora en el contexto de la pandemia, donde muchas familias quedaron sin ingresos, ¿ya? Muchas mujeres están viviendo su puerperio solas, ¿ya? Entonces está súper difícil ahí la tarea de poder como regular las emociones de un ser que está todavía en el periodo de sí, sí, exterogestación. ¿Mm? absolutamente. O sea, esto nos ha golpeado de manera como emocional, neuroafectiva, por así decirlo, de una manera súper fuerte en realidad. Porque efectivamente hay tenemos esta capacidad, si bien es cierto, tenemos esta capacidad como adultos de autorregularnos nosotros mismos frente a una situación de estrés, en donde mi hijo está en una situación de estrés, es una habilidad y una herramienta súper, súper difícil de poder ponerla en juego. ¿Sí? ¿Y por qué es difícil? No solo por un tema de pandemia que se ha cronificado o se ha intensificado, sino porque no nos criaron desde que un otro se regulara. Probablemente nos criaron desde, estás llorando, ya listo, anda, ándate ahí sola, piensa, y cuando ya estés tranquila, vienes, ¿sí? O ya empezaste, ya. No sé, quizá alguna se pueda sentir medio identificada con esto, ya vaya a llorar, ya, listo, ya está llorando. No, sí, está llamando la atención, está llamando la atención, ¿sí? Entonces son estas pequeñas acciones, en el fondo, que nos pasaron a nosotras o eh, estrategias que ocuparon con nosotras que en realidad no nos hicieron desarrollar nuestra parte como más de autorregulación. Entonces es el doble de difícil, Isabel. El doble de difícil estar en una situación de encierro con un estrés social en donde no está el trabajo por ejemplo, no hay salud mental familiar, donde están mediando mucho las pantallas, donde no hay permiso para la niñez, por ejemplo. En toda esta pandemia no se ha podido dar permiso para los niños, porque creen que los niños son súper resilientes. Y efectiva,
Sí, y efectivamente ha cambiado mucho el estilo de vida y como bien dices tú, hemos sido criadas, toda esta generación, desde un paradigma violento, ya desde una mirada muy violenta de lo que es, ni siquiera se hablaba de emociones antes o muy poco, se nos educaba emocionalmente. Creo que ahora recién se está empezando como a introducir esto, tanto como en la crianza, como a nivel cultural y a nivel educacional, pero es algo muy reciente. Y justamente es ahí donde se repiten ciertos Sí, patrones, ¿m? Patrones transgeneracionales, o sea, de nuestros padres, abuelos, que validaron un poco esta crianza tan sí. violenta, De tan todas maneras, agresiva. ¿M? nosotros tenemos esa capacidad, como el cerebro superior que enseña. Tenemos la capacidad de poder autorregularnos. Esto es difícil, es súper difícil y creo que es un desafío porque socialmente nunca nos preparan para uno de los trabajos que va a ser el más difícil de todas nuestras vidas, que es criar, que es formar seres humanos. No sé, yo estudié cierta cantidad de años, tuve que hacer una práctica para poder tener mi título, tuve que estudiar un montón, pero para ser mamá a mí nadie me preparó. Entonces, por eso es tan difícil. Pero siempre hay como mantras. Cuando hago talleres, hay un mantra que me gusta mucho, que de hecho al principio lo tenía en el refrigerador, cuando recién estaba empezando con todo esto. Y es como cuando estoy ahí en plena situación como estresante, estoy sola, pueden pasar un montón de situaciones, ¿sí? Cuando siento que voy a explotar en el fondo, es importante como pensar y decir qué es lo más generoso que puedo hacer por mi hijo o por mi hija en esta situación. Y hago ahí como un descarte. ¿Pegarle sería generoso? Probablemente no. ¿Gritarle sería generoso? ¿Castigarla y llevarla a que esté sola en el fondo en un lugar? ¿Sería generoso? Y ahí vamos en el fondo calmando, o decir, es una persona pequeña y tiene sus manitos pequeñas y tiene una nariz pequeña y probablemente me necesite a mí para poder hacer todo esto, ¿sí? Y eso no quiere decir de que yo no vaya a poner un límite, no vaya a poner una norma, sino que en un momento en donde haya mayor tranquilidad, podemos reflexionar sobre lo que pasó. Y en ese momento, cuando estoy en el estrés mismo, me puedo arrodillar, me puedo acercar. Hay niñas que prefieren la distancia, hay otros que prefieren la proximidad. Y poder decir, ¿estás enojado? Sí, parece que estás enojada. Yo también me enojaría si me quitaran ese juguete, ¿no es cierto? Y ahí puede ocurrir que baja, efectivamente, este cerebro que está como loco respondiendo, baja y dice, perfecto, están mirando más de lo que yo hago. No está mirando que estoy pataleando, que estoy gritando, no está mirando eso, está mirando que tengo pena, está mirando que tengo rabia, por ejemplo. Decirle, está bien que sientas rabia, está bien que sientas pena, yo valido lo que tú estás sintiendo, pero a mí me duelen tus golpes. Si tú me pegas, a mí me duele. Tenemos que buscar otra manera. Y son ejercicios, esto no es de un día para otro, no es que yo después de este live vaya a hacer esto y esta cosa va a ser la receta mágica, no, porque no hay receta. Pero sí es la invitación a que cuando logro dar espacio al no, cuando yo valido las emociones, pero no la conducta misma, cuando doy espacio al diálogo, es ahí donde estoy fomentando las bases neuroafectivas de un ser humano, que las va a ocupar y es la herramienta fundamental que va a utilizar para vincularse con otras personas a lo largo de toda su vida. Lo que hacemos hoy día con nuestros hijos en la crianza les va a durar absolutamente toda la vida finalmente. Y hay veces, y un poco trayendo otro de los temas que habíamos pensado, esto como de la cultura, ¿qué es lo que nos ha enseñado con respecto al rol de la mujer? A la mujer se le ha enseñado que tiene roles de cuidado, se le ha enseñado en el fondo que tiene el rol de criar, de la crianza de los niños, de estar ahí todo el tiempo, de probablemente esta imagen que tiene, no sé, 9.850 poderes en el fondo, y que tiene tantos como una superheroína, y no, po. Y nosotras en realidad necesitamos ir rompiendo un poco ese patrón, ir rompiendo, porque efectivamente al criarnos así nos han también enseñado que la crianza es muy sola, y eso nos hemos dado cuenta efectivamente que afecta a la salud mental de una mujer de una manera terrible. Estar 8 horas sola con un niño, con un bebé, afecta realmente a la salud mental de nosotras. Porque tenemos que entender que nuestros roles no es solo ser madre, ¿sí? Porque también nos enseñan que la mujer, en la medida en que da, que entrega y que entrega es feliz.
Y eso tú decís, ¿qué es eso? Eso no es real, no puede ser real. Necesitamos apoyos, necesitamos redes. Y los hombres tienen las mismas habilidades también que las mujeres. Como que estos padres, en el fondo, muchas veces yo lo veo. Estos padres que no, es que él no tiene paciencia. Entonces yo hago la tarea con mi hijo. No, es que él como que les grita, no sabe porque es hombre. Entonces, como es hombre, le atribuye ciertas características que no son acordes a la crianza, ¿sí? Y efectivamente se ha demostrado, hay un estudio de hecho que dice que los hombres que conectan con sus hijos disminuyen la producción de testosterona, lo que les permite estar más sensibles a las necesidades. Entonces esto quiere decir que podemos incluir, que tenemos que incluir en el fondo como la crianza colectiva. Y si en algún momento me siento súper estresada porque fue un día súper difícil para mí y estoy agotada y mi hijo está llorando, mi hija está llorando y yo me pongo a llorar, tampoco es malo. Lo malo es no decirle por qué estoy llorando. Le puedo decir, hijo, estoy cansada, por eso estoy llorando y porque tú estás gritando mucho, por ejemplo. Eh, Mira, fíjate que a propósito de eso, me acuerdo de un concepto que está muy popularizado, que todo el mundo habla de eso, hasta incluso uno puede encontrar personas del área de la salud, enfermeras, pediatras, hasta psicólogos, que hablan del concepto de instinto materno, el instinto materno. El instinto materno no existe, ¿ya? El instinto materno es un constructo social, ¿ya? Es un constructo social. ¿Y qué concepto más nocivo es para nosotras el hablar de instinto materno? Porque nadie habla de instinto paterno, ¿ya? Y ojo, que el instinto es una respuesta generalizada en la especie, ¿ya? Si existiese tal cosa llamada instinto materno, nosotras no necesitaríamos quizás hablar de esto, porque lo tendríamos instintivamente, ¿ya? O sea, como que no necesitaríamos consultar a nadie ni reflexionar o cómo me habría gustado a mí que me criaran. O sea, no sería necesario porque sería algo instintivo. Pero, ¿qué concepto que más pesado y que genera un sentimiento de culpa tremendo en la crianza? O sea, más encima te cargan eso, o sea, es como, ah, esta mamá le falta instinto materno, ¿ya? O sea, como que le deberían hacer ser de tal manera, debería saber que debiese cuidar o poner reglas a sus hijos, ¿ya? Cuando en realidad algo que tú mencionas es clave, es la conexión, ¿ya? Y facilitar la conexión, eh, sobre todo en este contexto de una sociedad muy individualista, muy patriarcal, muy como dices tú, que la mujer tiene que ser la superheroína, o que tenemos muy instalado también en el inconsciente colectivo esto de la Virgen María y del concepto judeo-cristiano de lo que es la maternidad y la familia, o la sagrada familia, sin considerar que ahora existe una diversidad de formas de conformar una comunidad, de conformar una familia, no necesariamente tiene que ser padre, madre, hijo, o, no, o también una diversidad de formas también en la crianza. O sea, hace poco conversaba yo con unas amigas sobre un caso de una situación que sucede a menudo, ¿ya? Sucede a menudo, por ejemplo, las mamás que son criticadas porque sus hijos son vegetarianos, ¿ya? O crían a los hijos en el vegetarianismo, o bien, por ejemplo, crían a los hijos con una dieta más bien a base de alimentación orgánica, ¿ya? Es complejo, es súper complejo, y porque te cuestionan, ¿ya? O de repente también mujeres o familias, padre, madre, que deciden llevar una crianza distinta. A lo mejor la mamá sale a trabajar y el papá se queda en la casa. ¿Y cómo es criticado ese hombre? O sea, también así como, wow, o sea, ¿y por qué él está en la casa y la mujer está trabajando? Pero cuando es al revés, eso no sucede. O sea, poco se lo cuestiona, ah, no, es que ella se queda en la casa y él sale a trabajar. Pero una mujer que hace eso, igual que una mujer, mira, la lactancia materna es maravillosa, pero también una mujer que decide, por ejemplo, no dar leche materna o por alguna razón no puede, no le sale leche, también es criticada. ¿Eh? Entonces, otra cosa también, por ejemplo, incluso, así como también deseamos tener un dominio, ya un dominio sobre nuestro cuerpo, al decidir, oigan, yo quiero ser mamá o no, ya, así también cuando ya somos mamá, ya, es un hecho, soy mamá.
a mí me pasó, voy a contar algo muy particular. A mí me pasó, yo fui mamá súper joven y un día quise pasear con mis amigas. Yo ya tenía 18 años y tenía a mi hijo de meses. Y quise pasear con mis amigas, ir al mall, ¿ya? Al mall en ese tiempo. Y fui con mi hijo en el coche y tenía los pechos llenos de leche y le quería dar pecho. Mi hijo mamaba todo el día, era súper mamón. Entonces, ¿dónde le doy? Y una amiga me dijo, hay un lactario. Ya, fuimos al lactario y el lactario quedaba dentro del baño. Ya, quedaba dentro del baño. Aquí en el mall de La Serena quedaba dentro del baño. Y era una cosa asquerosa. O sea, yo decía, yo no soporté, o sea, yo me senté un rato y después dije, no, yo me voy de acá, porque había un olor y además, ¿quién come en el baño? O sea, a nadie le gustaría comer en el baño. Entonces, más encima, nos tiran así como ya, o sea, ni se te ocurra sacar la teta Mm, en un lugar público. absolutamente. ¿M? Tienes que ir a un lugar que corresponde la teta al baño, ¿ya? Y está súper sexualizada la teta es una glándula, no es un órgano Ujú, sexual. sí, Bueno, y así un sinnúmero de situaciones en donde nos vemos como ajenas a nuestro propio, digamos, a nuestro propio cuerpo, ya así como que no nos perteneciera, y además a nuestra propia, como muchas veces a nuestra propia naturaleza, las cosas que queremos hacer, ¿ya? Es súper complejo, yo creo que es un tema como que podríamos hablar todo el día, pero es súper complejo maternar, ya si tú eliges ser mamá, maternar en un contexto, en una sociedad sumamente sí, sí, patriarcal. absolutamente. O sea, aquí hay un tema como social que se ha venido como instalando y yo creo que es como, bueno, muy desde la historia, muy desde lo antiguo. Me imagino por las historias que contaba mi abuela que se criaba de manera muy colectiva antes, ¿sí? Entonces eran, bueno, patrones de crianza como súper complejos, súper violentos en el fondo, y donde cada uno opinaba un poco de qué tenía que hacer yo, o cómo tenía que ser en el fondo mi crianza, y creo que desde ahí se han ido replicando un montón de cosas, por ejemplo, como que yo me siento con derecho a cuestionarte las cosas o a decirte las cosas dentro de la crianza, sin antes respetar en el fondo que tú quieres decidir tal cosa, por ejemplo. Entonces, efectivamente desde ahí viene. Y últimamente me ha pasado, porque he hablado como en conversaciones que uno tiene con las amigas o con amigas que son mamás, en el fondo, que tienen hijos más chicos, que tienen hijos más grandes, que tienen más de un hijo, que tienen más de tres hijos, por ejemplo. Esto como de sentir que la maternidad en algún punto a nivel social es como un cacho, como que pareciera ser que si eres mamá es como, uy, no, como, ¿por qué? ¿Me entiendes? Y es porque, y muchas de las mujeres, que yo lo encuentro totalmente respetable, de hecho me parece fantástico que responsablemente quieran decidir no ser madres, por ejemplo, me parece excelente. Pero siento de una otra manera, quizás estoy súper equivocada, Isabel, tú ahí eres como mucho más experta, me puedes ayudar en eso, que mucho de a veces algunas de estas decisiones pasan porque ven realidades muy desoladoras de la maternidad, en donde tenéis poco apoyo, en donde tienes mucha crítica, en donde las leyes y el gobierno no te apoyan en el fondo, y en donde pareciera ser que la sociedad te dice que después de ser madre, tú necesitas encontrar la fórmula para recuperar el cuerpo que perdiste con tu maternidad. Entonces, yo siento que ahí si las mujeres en general vieran, no, no digo que todas van a querer tener, no, no, pero si tenemos que empezar a cambiar como el concepto de la crianza colectiva en el fondo, que detrás de un niño hay un pueblo, de una niña hay un pueblo, hay una comunidad, ya estamos hablando de jardines, de colegios, de abuelos, de bisabuelos, por ejemplo, no sé, de padres, aunque estén separados, de madres, de tías, de amigas, de primas, no sé, que tienen que apoyar esto y que tienen que ser parte de esto en el fondo. Y eso probablemente, y que obviamente no sea un postnatal decente, ¿cachai? De un año en el fondo, eh, que nos actualicemos dentro de muchas temáticas que son importantes también informarse a través de estos espacios, eso yo creo que haría que las mujeres dijeran, bueno, puede que no quiera tener hijos y está fantástico, lo encuentro responsable totalmente, pero también dirían, oye, mira qué bonito esto se hace, qué bonito es formar a un niño como un poco considerándolo desde todo su ser, donde todos se involucran. Yo creo que ahí un poco debiese estar el cambio. Y de hecho,
si lo pensamos de la siguiente manera, Daniela, no sé si tú compartes mi opinión, pero, ok, yo decido ya, todo una vida no tener hijos y de repente quiero tener un hijo, ¿ya? Ya, quiero tener un hijo, ok, ya. Es como que se te hace una carrera imposible prácticamente porque tienes que ver, bueno, y la pega, ¿ya? Igual siempre tienes el miedo de que te echen, que te pase algo, que te echen, que quedar sin pega, ¿ya? O que no te paguen el postnatal, que también es una situación Ajá. muy frecuente. Eh, También el miedo también a la crítica de la familia, o sea, de repente empieza la abuelita, la tía, la hermana a criticar, ¿cierto?, cómo tú estás llevando la crianza y pucha que es incómodo porque en realidad a veces lo único que uno quiere de repente es como, bueno, un momento de tranquilidad, de paz mental y resulta que, como bien dices tú, hay que cambiar el concepto, ya no es la crianza, y ojo, cambiarlo también a nivel como ya de comportamiento. O sea, si yo veo una amiga que está sola con su guagua, a bañar, a acompañar, ¿ya? Eh, y cambiar el concepto de crianza a uno más bien colectivo, porque también en los colegios, por ejemplo, o en los jardines infantiles, si algo pasa con la niña o con el niño, ¿por quién se preguntan? Por la mamá, ¿ya? Y recae toda la Ujú. responsabilidad en la mamá. ¿M? Y es como, oh, niño, no sé, pues, tiene piojos, que es algo así súper normal, súper habitual que una vez en la vida se te peguen los piojos. Pero la mamá, ¿dónde está la mamá? Entonces, o no, niño, por ejemplo, se ensució, o de repente, no sé, pues le pegó a un compañerito. ¿Y la mamá? ¿Dónde está la mamá? Y siempre es Sí, la mamá. absolutamente. Entonces, recae toda la responsabilidad en nosotras. Y mencionaste también algo súper importante que me hizo recordar también una investigación sobre cómo se nos ha asignado a nosotros históricamente el rol de cuidadoras. ¿Ya? Desde, por ejemplo, las profesiones, ¿ya? Sí, Te das cuenta que enfermería, matronería, sin duda. psicología, pedagogía, la mayoría son Sí, mujeres. ¿Y qué rol desempeñan en esas profesiones? Es un rol de formación y de cuidado, ¿ya? sí, Y, sin duda. por ejemplo, cuando hay personas que quedan postradas por ese motivo, si tú te das cuenta, la mayoría de quienes cuidan a esas personas en condición de postrado son mujeres. Se hace cargo la hija, la tía, la abuela, pero muy pocos casos se hacen cargo hombres. Entonces creo que es como importante cuestionarnos el cómo estamos valorando la crianza, a quién estamos mirando Sí, desde la crianza, a quién, porque tenemos que se me enredó la lengua, tenemos que incorporar a quiénes, ¿no? Tenemos que hablar ya en plural, tenemos que hablar desde las maternidades en plural también, porque hablamos de la maternidad, como que fuese una sola forma de exacto. ser mamá, de la paternidad, de una forma de ser padre, de la familia, pero no hablamos de las familias, de los padres, de las maternidades, ya de cómo Sí, de en todas plural. maneras, yo creo que es un tema como que invita también un poco a reflexionar con la gente en sus propios núcleos, en el fondo, de las ideas como antiguas, a romper eso, porque nosotros lo que queremos hacer es que en la medida en que yo crío desde el respeto, en la medida en que mi hijo y mi hija ve un ejemplo, porque los niños muy poco toman en cuenta las palabras y mucho toman en cuenta lo que yo hago frente a una situación, ¿sí? Entonces, mientras yo muestro que el respeto es hacia ambos lados, es hacia la familia y es también hacia el proceso del niño, en la medida en que yo voy criando así y que mi hijo ve que en mi casa su papá cocina y que su papá también lo cuida mientras la mamá tiene que hacer esto o esto otro y que la mamá también lo cuida mientras el papá hace esto otro, podemos ver en el fondo que van a ir surgiendo y desarrollándose humanos, seres humanos a nivel general, que logren empatizar, sean hombres o mujeres. Por eso digo, esto como de la crianza puede empezar así como que nadie considera a los padres, nadie considera a la familia, nadie considera a la mamá. Al contrario, creo que necesitamos como poner en la mesa estos temas, porque el respeto, criar y desarrollarse desde el respeto no tiene solamente que ver con el niño y su proceso. El niño necesita una familia sana en el fondo y la forma de criar sana es desde lo colectivo, es desde que los roles se pueden cambiar todo el tiempo, ¿sí? Y eso va a servir en el fondo para criar seres humanos que empaticen, po, y que conecten, que no sean solo mujeres las que conectemos, Que sino que sean conecten. hombres que logren conectar, ¿cachai? Y,
Y la crianza respetuosa también como un mecanismo, yo creo que en el fondo de pensar a futuro y ojalá terminar con esto de la violencia, ¿ya? O sea, ojalá detrás de, por ejemplo, de un violador o detrás de un hombre violento, siempre, o de una mujer también, podremos hablar de personas, pero detrás de, siempre hay una infancia dura, ¿ya? Siempre hay una infancia dura, una infancia difícil. Entonces, no es que, no en todos los casos de infancias difíciles Claro. terminan en, no es esa la lógica, terminan en personas que van a ser malas personas o van a ser personas agresivas, sino que si nosotros miramos la historia de esa persona que fue agresiva, si miramos para atrás en su historia desde la niñez, vamos a encontrar algo, vamos a encontrar elementos a lo mejor muy violentos, ya desde a lo mejor la negligencia o a lo mejor la falta de empatía también, el abandono emocional. A veces no es un abandono, digamos, concreto, así físico, sino que es un abandono emocional. Entonces, es súper importante el criar desde el respeto, desde la conexión, desde el amor, para evitar, prevenir y para promover también relaciones De sanas. hecho, qué bueno lo que tú dices, porque a mí me tocó trabajar casi 3 años más o menos, estuve trabajando con agresores sexuales menores de edad, con delitos que tenían que cumplir. Y claro, yo me tocó trabajar con un par de chiquillos de distintas edades y claro, no son solo elementos, sino que son historias de vida en donde hay violencia cronificada y grave. O sea, estamos hablando, no sé, fierros, por ejemplo, heridas corporales muy fuertes, experimentar situaciones de miedo enormes a los 6 años, por ejemplo, a los 5 años, de manera como sostenida, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que ver con culturas en donde hay alcoholismo, también drogas en el fondo, y lo más probable es que tú te vas dando cuenta que a lo largo de la historia, para atrás, para atrás, para atrás, fueron los mismos patrones de violencia que se van repitiendo. Entonces, claro, necesitamos deconstruir este concepto del hombre y cuál es el rol también del hombre hoy día. Y a veces como que me gusta, porque me da pena, no es mucho, pero a veces lo veo como papás súper involucrados, y están ahí y leen y se informan, y creo que, claro, desde ahí es una invitación un poco a que esto no es moda. El respeto y la empatía y la conexión no puede ser moda, porque es, yo creo, la llave de una u otra manera para poder generar una cultura como de no violencia, de simetrías también. Sí, Sí, por supuesto que sí. Y mira qué importante lo que mencionas. A mí me hizo también sí, recordar, voy de recordando eso se cosas en la trata. medida que vamos conversando. Me hizo recordar un poco lo que pasa con los niños institucionalizados Exacto, en el Sename sí, y cómo además sí, socialmente hemos sido súper, porque creo que hay que incluirnos, todos somos parte y cómplices de esto y que tenemos que cambiarlo. Parte de esta como violencia institucional, ¿ya? Una violencia institucional hacia la infancia que ha sido sistemática durante años y que ahora está saliendo a la luz, que ahora se está denunciando. Sin embargo, es doloroso ver cómo, por ejemplo, estos niños que son institucionalizados desde pequeños, imagínense cómo ya se ven privados de su desarrollo en cuanto a esterogestación, ¿cierto? Su desarrollo cerebral, emocional, ya se ven limitados porque pasan por muchos cuidadores y no todos logran esa conexión sí, especial sí, de con todas ellos. maneras. O sea, efectivamente para que logre yo establecer un apego, porque el apego no es una cosa que sea en un momento, es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida del ser humano. Es como un escudo protector emocional que le va a servir al ser humano relacionarse. Si yo me vinculo a relaciones de violencia, tiene que ver un poco como con el apego de mis figuras de cuidado, también un poco de infancia, cómo se relacionaron conmigo con respecto a la autoestima, que es un proceso de construcción tan complejo y que parte en la infancia. Uno de los primeros elementos de la construcción de la autoestima no tiene que ver tanto con el amor propio, sino como mis figuras de cuidado me amaron a mí primero. Entonces, desde ahí necesito figuras que sean estables. Y los niños y las niñas institucionalizados e institucionalizadas no tienen eso.
por el cambio de cuidadores, algo que sea como consistente, y esas cosas tampoco se dan. Y efectivamente hoy día hay psicólogos y doctores en psicología en el área de infancia que están planteando un cambio, una necesidad como de reorganización, porque efectivamente son traumas y son heridas son como las quemaduras que tienen como niveles de profundidad. ¿Cachai? Entonces es desde ahí que efectivamente es duro ver cómo la violencia, el patriarcado y desde ahí como un poco el machismo se ha proliferado tanto en tantas áreas, en la económica, en la física, en la psicológica, en la infancia, que no nos ayuda en nada en realidad. Y yo siento que el feminismo desde ahí, desde la mirada como general, ojo, porque yo sé que hay feminismos a veces más radicales y está bien, lo respeto, pero como los feminismos, como de las líneas que a mí me gustan por lo menos, abarcan todo y es como desde una sanidad neuroafectiva, siento yo. Sí, de todas maneras. Sí,